una persona que no tiene mayor importancia, que se ha dedicado toda su vida a formar organizaciones en defensa de los trabajadores, sean obreros, empleados o campesinos, para que adquirieran una vida más humana y más digna, ya que en aquellos años, por el año 20, el año 30, la vida de los trabajadores era de una miseria extraordinaria, ¿no? Abandonados de todos. Esa historia tiene como 50 años. Empezó por ahí, por la Casa del Pueblo. Sí, nosotros el año 22 por allí fundamos una Casa del Pueblo en el barrio La Vega, que era para dar cursos artesanales y de instrucción también de tipo social, ¿no? Pero como se entendía en aquellos años, ¿no? Todavía no se había divulgado mucho el marxismo ni otras teorías. De manera que lo hacíamos por un impulso, digamos, innato de justicia, ¿no? Y ahí se realizaban también todos los días domingos grandes discusiones y foros, o tribunas libres, como las llamábamos nosotros, sobre diversos problemas, especialmente con los compañeros anarquistas, que en aquella época eran los que tenían mayor influencia en la masa trabajadora, porque eran hombres muy severos en su vida, ¿no? Eran abstemios, vegetarianos, no fumaban. No, porque esa convicción la adquirí antes, ¿no? Ya con la Unión de Centro de la Juventud Católica yo ya pensaba en obreros y empleados. Y esa misión me la inculcó a mí el padre Fernando Vive Solar, y de esa época no la he abandonado. Dedicarme a los pobres, a los desamparados, a los humildes, a los que no tienen voz, hablar por ellos. Y esa misión creo que en parte la he cumplido, ¿no? Por lo menos he procurado cumplirla con toda buena fe y con toda sinceridad, sin pedir ninguna retribución en mi vida, porque nací pobre, he vivido pobre y moriré pobre. Bueno, en realidad esto de la mística, no sé qué significado le dan, ¿no? Yo no soy hombre de mucha oración, ¿no? Ni de mucha práctica religiosa. Soy cristiano, sí, porque creo en Cristo como un gran revolucionario, y creo en Marx como un gran revolucionario, y creo en Lenin como un gran revolucionario. Nada, jamás he recibido un centavo. Me acuerdo yo que cuando llegó Ibáñez al poder, Juan Bautista Rossetti, que fue el primer ministro de Hacienda, me mandó llamar, yo era presidente de la CUT. Me dijo, tengo una oferta que hacerle del presidente Ibáñez. ¿Cuál es, señor? Que usted renuncia a la presidencia de la CUT y lo nombramos tesorero general de la República. Si yo le dije, discúlpeme, señor ministro, parece que usted no me conoce. No acepto. Y me fui. Y así me han tentado por muchas partes la virtud. ¿Para qué le digo cuando era la CUT? Los señores, la CUT, los señores y las grandes industrias y esto y los demás allá. Una traición mía me habría valido 5 o 6 millones. Pero no se me pasó jamás por la mente hacer una barbaridad y una traición igual, ¿no? Porque es lo más indigno que puede tener un hombre. Cristo lo perdonó todo en la vida, menos la traición de Judas y la hipocresía de los fariseos. Era la tesorería, usted sabe, brevemente, y yo vi la explotación y especialmente el desprecio con que eran mirados los empleados públicos, ¿no?, en aquella época. Bueno, yo veía que los trabajadores tenían sus organismos mutualistas en aquella época y otros organismos sindicales para defenderse. Pero nosotros teníamos la prohibición del estatuto administrativo y de la ley. No había cómo organizarse. Entonces empecé, yo no sé, se me ocurrió, de aquí viene usted otra mano invisible, no puedo decir de otra manera, fundar los clubes culturales deportivos en todas las oficinas públicas. La palabra cultural era la básica. Para mí el deporte estaba bien, pero lo cultural era la base. Porque lo cultural me permitía a mí dar charlas. Entonces después el camino era muy sencillo.
Los clubes culturales deportivos dejaron de llamarse club cultural deportivo y les puse asociaciones. Por ejemplo, el Club Cultural Deportivo de Tesorería se llamó Asociación de Empleados de Trabajadores de Tesorería, y así en todos los servicios. Tuvimos un inconveniente porque la palabra trabajador no le gustó a los empleados, ¿no? Hubo que cambiarle por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que la fundé en el año 1943, el 5 de mayo. Y el 1 de mayo de 1952, yo lo llamé el 1 de mayo unitario, tal como llamamos el 1 de mayo del 78. Acuérdense. El 1 de mayo unitario del año 52. Se reunieron cerca de 70.000 trabajadores en la Plaza Bulnes, porque antes los 1 de mayo se hacían según el color político. El partido A en la Plaza A, el partido B en la Plaza B, 5 o 6 celebraciones que se distorsionaba todo, ¿no? Pero ahora todos acogieron el 1 de mayo unitario y todos concurrieron a la plaza. Yo era el presidente de este movimiento unitario, ¿no? Que me reconocían. Yo tenía el Comité de Unidad Sindical y Gremial y presidí esa concentración. Me tocó hablar primero de todo a esa inmensa muchedumbre y le dije, compañeros, le cuento esto porque es importante, estamos en una gran asamblea. En lugar de estar metidos en una sala, estamos metidos aquí, sin horizonte. Yo voy a hacer una sola pregunta, no voy a hablar. ¿Quieren ustedes o no quieren la unidad? Fue una tempestad aquello. Toda la gente gritando unidad, unidad, unidad. Durante 15 minutos. Entonces yo ya dije, aquí está fabricada unidad. Me volví hacia el proceso donde estaban todos los dirigentes gremiales, sindicales y políticos, porque siempre asistían a estas cosas sus caballeros, los políticos. Le dije, compañeros, han oído la palabra del pueblo, que es la palabra de Dios. De manera que inmediatamente le dije, porque ya conocía yo esto, ¿no? Inmediatamente aquí en esta asamblea, que se nombre una comisión que cite a un congreso constituyente unitario. ¿Cómo fueron? Se nombró la comisión que yo presidí, de 35 compañeros, tanta era la división que había, 35 compañeros, y empezamos a hacer trabajo. El 12 de febrero de 1953, más de 2.000 delegados sindicales del país se reúnen en el Teatro Coliseo de Santiago. Después de 3 días de asamblea, el multitudinario encuentro culmina con la fundación de la Central Única de Trabajadores, CUT, y Clotario Blest es proclamado su presidente. En agosto de 61 renuncié a la presidencia de la CUT. Voluntariamente renuncié porque ya no era posible mantener la unidad. Había una presión tremenda política y más que eso hubo situaciones muy graves, ¿no? De franca traición a la clase trabajadora, a mis espaldas. ¿De parte de quién? No puedo decirlo en este momento porque no puedo hacer leña del árbol caído. ¿Fue ese el momento más amargo de su larga trayectoria sindical? Mire, el momento más amargo realmente fue ese, pero fue cuando se realizaba la convención que debía a mí oírme el Congreso, oírme las razones de mi renuncia el año 62. Ya me habían advertido aquellos que traicionaron a la clase trabajadora de que yo no diría las razones de mi renuncia. Yo les dije que las voy a decir porque la clase trabajadora tiene el derecho a conocer las razones que yo tuve. Es que no lo voy a hacer, es que lo voy a hacer. Subí a la tribuna y empezó una rechifla tremenda de ese sector. De ese sector nada más, los demás callados. Algunos trataban de defenderme, entre ellos la democracia cristiana y los radicales, pero no hubo manera de hablar. ¿Los traidores eran socialistas o comunistas? No puedo decirlo. Del árbol caído no puedo hacer leña. Los respeto en este momento, porque fueron compañeros de lucha míos, que cometieron un error muy grave, sí, lo cometieron, por razones sectarias, no por voluntad de ellos, personalmente,
por razones sectarias, porque así lo ordenaban de arriba. De manera que yo salvo la responsabilidad de esa gente. Bueno, ese es el momento más amargo, fue ese cuando no me dejaron hablar. Me acuerdo que de la tribuna me sacó violentamente a mí Lucho Vitale. Quizás usted lo oiga nombrar, Lucho Vitale, que era amigo mío. Le dije, hombre, pero ¿por qué me ha sacado usted de la tribuna? Yo afronto, pero no está viendo que lo van a matar, don Clotario, me dijo. Mire para allá. Efectivamente, me libró que me tiraran balazos. Me vine para la casa dispuesto a plantarme yo un balazo, como lo hizo Luis Emilio Rebar, que murió solo, desamparado también y pobre y olvidado. Pero yo soy cristiano. Miré a Cristo en la cruz y dije, Él ha sufrido muchísimo más que yo. Y Él me manda no eliminar mi vida. ¿De qué me tiene? Tras ser desplazado de la CUT, Clotario Blest vivirá un periodo de repliegue, pero luego retomará su interés por ejercer una crítica contestataria frente al sistema político y social. Esto lo lleva a formar el Movimiento de Fuerza Revolucionaria, que más tarde daría origen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Su bandera de lucha era la de acción directa, de no violencia activa, cercana al pensamiento del Mahatma Gandhi. Como respondiendo a una vocación de relegado, Clotario también queda fuera de este movimiento, cuando pasa a encabezarlo Miguel Enríquez. Durante el gobierno de Frei Montalva, Clotario también impugnó la política sindical y económica. Simultáneamente, ingresó al movimiento Iglesia Joven, que pretendía una renovación en la línea del Concilio Vaticano II y Medellín, y cuyo hecho más renombrado fue la toma de la catedral en 1960. A mediados de 1970, creó el Comité de Defensa de Derechos Humanos, con el fin de ayudar a víctimas de abusos por parte de las fuerzas policiales, prácticas que comenzaban a denunciarse en aquella época. Su permanente trabajo en defensa de los oprimidos lo llevó a ser nominado al Premio Nobel de la Paz en 1978. Ese año, el premio fue para otro líder sindical, con quien Clotario había colaborado en varias oportunidades, el polaco Lech Walesa. Este signo de apoyo internacional le otorga el respaldo necesario para seguir desarrollando su labor de defensa de los derechos humanos en los años venideros. Cuando se descubrieron los hornos de Lonquén en diciembre de 1978 y realizamos una romería a los hornos mismos el 25 de febrero de 1979, en donde para llegar al lugar de los hornos teníamos que caminar más de 4 o 5 kilómetros, y lo hicimos un día en que la temperatura llegó a 35 grados y don Clotario caminó los 5 kilómetros, y recuerdo que hasta una cruz que nosotros llevábamos de madera para ponerla en el lugar de los hornos, él la cargó un buen trecho, y él quiso hacer también un homenaje a estos 15 campesinos que habían sido sepultados en esos hornos. Mi tratamiento espiritual se reduce a muy pocas palabras, ¿no? Dirigido a la juventud contemporánea. Y yo a ella le digo que son los que tienen la responsabilidad de crear la nueva sociedad que se basa en el hombre nuevo que predicó Cristo hace 2000 años y predicó el Che Guevara en la época moderna y predicó el Mahatma Gandhi. Estos tres grandes hombres. El hombre nuevo, es decir, renovarse por dentro, no solo por fuera. Primero viene la renovación interna, ser honestos, leales, sinceros, honrados. Todas esas cualidades hay que tener en el alma. Y eso trae el triunfo sin disparar un balazo. El Mahatma Gandhi, sin disparar un balazo, venció al Imperio Británico, que era dueño del mundo. Cristo,
que hace 2000 años murió, venció el Imperio Romano sin disparar una flecha. Y actualmente es amado y adorado por más de 700 millones de hombres. ¿Y quién se acuerda de Nerón, de Vespasiano? ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Pero ese humilde obrero que murió botado, nació botado en un pesebre, que fue siempre obrero y trabajador, lo recuerdan más de 700 millones después de 2000 años. Algo significa eso. Por eso que la juventud tiene que tomar esta bandera. El hombre nuevo, redimido por estas tres grandes personalidades.